Yo les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y también a continuación les voy a hablar sobre el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del asesinato de archiduque Francisco Fernando, uno de los principales acontecimientos que habían desencadenado la guerra. Alemania liquidó el pago de las reparaciones de guerra en 1983, pero todavía quedaba pendiente el abono de los intereses generados desde la aprobación del tratado, que ascendían a 125 millones de euros. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se volvieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos análisis militares enfrentadas. Los aliados y las potencias del eje fue la mayor cantidad bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica y militar y científica. Los servicios de esfuerzos bélicos borrando la distensión entre recursos civiles y militares, marcada por derechos de enorme significado que incluyen la muerte masiva de los civiles. Alemania e Italia justificaron sus expansiones territoriales contra intereses de Francia y de Reino Unido como un acto de erotismo. En 1936, Alemania e Italia firmaron un pacto por el que se comprometían a presentarse a ayudar en casos de conflicto militar. El conflicto se extendió y dio un giro decisivo por dos hechos dramáticos: el sorpresivo ataque de Alemania a la Unión Soviética a pesar del pacto de no agresión y el repentino bombardeo japonés a la base naval estadounidense en las islas de Hawái el 7 de diciembre de 1941, acto que provocó la entrada de Estados Unidos a la guerra en apoyo a Gran Bretaña, que solo no podía vencer a Alemania, y para combatir a los japoneses en el frente del Océano Pacífico. Hitler anunció que Alemania declaraba la guerra a Estados Unidos de América a partir de 1941. Después de los estadounidenses, casi todos los países americanos se unieron a los aliados, incluyendo a México, que participó con un pequeño escuadrón aéreo, el 201, en el Pacífico. Aquí estoy con mi compañero Hernández Portillo. Juan, ¿qué piensas tú sobre la Segunda Guerra Mundial? Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1940. Bueno, yo les voy a platicar sobre... Nació en Australia el 20 de abril de 1889. Murió en Berlín, Alemania, el 30 de abril de 1945. Fue el presidente canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Llevó el poder al patria nacional. Ya. En breve, Alemania, conocido como tercer rey o Alemania nazi. Además fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, inicial con el expansión en Europa. Bueno, pues yo voy a hablar sobre mi punto de vista de la Segunda Guerra Mundial. Pues todo empezó gracias al Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue algo que le quitaron tierras a Alemania, tanto tierras como tropas, dinero, en la Primera Guerra Mundial. Y entonces llega Hitler y entonces él trata de hacer su expansión mundial. Y entonces es cuando se crean el conflicto armado. Todo empezó desde que él empezó a hacer sus tratados de no agresión hacia la Rusia. Y entonces después, con Italia, hizo un pacto de apoyo en caso de que hubiera agresión militar. Siguiendo lo que dijo mi compañero, Inglaterra ni Francia no pudieron ignorar las intenciones de expansión militar de los nazis, y 2 días más tarde le declararon la guerra y formaron un frente de países aliados. Siguiendo lo que dijo mi compañero, ocupó Dinamarca, Noruega, Países Bajos y logró entrar en París con una estrategia militar conocida como Guerra
Relámpago. Hitler se quitó la vida junto con sus colaboradores más cercanos el 30 de abril y el 7 de mayo de 1945 Alemania firmó su rendición con sus aliados. Terminaba la guerra mundial, el conflicto dejó un mundo por reconstruir con un balance entre 40 y 50 millones de muertos. Nosotros somos el equipo 10, estamos por un trabajo para la maestra Concepción Valls. Nuestros nombres son, bueno, yo soy Steven Orozco. Yo soy Hernández Portillo Juan Luis. Yo soy José María Cárdenas. Y bueno, espero que les haya gustado.